con la doctora Gisela Gentinetta. Ella es médica que viene a Esperanza a los consultorios del Sanatorio Santa Fe. Gisela, bienvenida. Doctora Gisela Gentinetta, bienvenida a nuestra charla. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y todo el equipo y a tu audiencia. ¿Cómo están? Todos muy bien y bueno, hemos elegido la tiroides para empezar a estudiarla, desmenuzarla, a ver qué pasa con la tiroides, Gisela. En este caso, bueno, el tema es los nódulos tiroideos. Bueno, sí, como vos dijiste, es dentro de la endocrinología un tema muy interesante y que últimamente está tomando y aumentando el número de consultas de parte de los pacientes. Y bueno, lo que acordamos hablar un poquito es de los nódulos tiroideos, que son lesiones que se alojan dentro de la glándula tiroides que todos tenemos. Esta glándula tiene una forma para que nos imaginemos como si fuera una mariposa, tiene dos lóbulos, un istmo, y dentro de esa glándula se pueden alojar lesiones. Cuando son de componente sólido, se les llaman nódulos. También pueden ser de componentes mixtos, esto quiere decir una parte sólida, una parte líquida, también se llaman nódulos. Y si son de contenido solo líquido, les llamamos quistes. Los quistes generalmente tienen una evolución benigna. En cambio, los nódulos, en su gran mayoría de los casos también tienen una evolución benigna, pero en ciertas circunstancias debemos hacer hincapié en el estudio de ellos. Gisela, qué buena definición. Vamos aprendiendo a diferenciar nódulos de quistes o mixtos, ¿no? Pues viste que por Exacto. ahí uno no lo sabe. ¿Cómo se diagnostican? Pues, bueno, generalmente nosotros acuden a la consulta pacientes que han sido llevados a otras consultas y de manera incidental se diagnostica un nódulo en su tiroides, por ejemplo, a raíz de hacer una ecografía en el cuello por parte del cardiólogo, un ecodoppler de vasos de cuello y se rastrea glándula tiroides y se ve hay una lesión, entonces el paciente consulta. Con menor frecuencia el paciente puede notar que tiene una tumoración, una molestia en el cuello y puede observar que hay un bulto y por eso concurre, pero ya el nódulo ahí tiene un mayor tamaño. Generalmente no existe un screening universal de que haya que chequear con una ecografía tiroidea. Entonces, es más difícil el diagnóstico, excepto los casos que antes te nombraba. Pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos un gran caudal de pacientes y también estamos viendo por parte de los cardiólogos, los ginecólogos, que en los últimos años están como dándole más importancia al chequeo del eje tiroideo y por esas mismas razones, por ahí piden ecografías y se llega al diagnóstico mediante una manera casual, digamos, en la cual no sabemos qué evolución tiene ese nódulo, cuánto tiempo de evolución lo tiene el paciente. Pero para hacer una estadística a grandes rasgos, digamos, la incidencia de nódulos tiroideos y la prevalencia, que sería cuánta cantidad de nódulos tiroideos existe en la población, es alta. Pasa que generalmente no hacemos el diagnóstico y esos nódulos en el 90% son siempre benignos. Entonces, no es una patología que exija un screening como es la mamografía, la ecografía ginecológica, por la incidencia de que eso pueda ser maligno. Claro, porque uno cuando le dicen tenés un nódulo en la tiroides, bueno, se preocupa, ¿no? Entonces, bueno, doctora, ¿cómo lo estudiamos? ¿Qué tratamiento hacemos? ¿Tenemos que darle mucha importancia? ¿Tenemos que ocuparnos? Exacto. Bueno, es importante concurrir al especialista cuando llegamos a ese diagnóstico o notamos alguna molestia en el cuello o si tenemos algún antecedente de cáncer de tiroides en la familia para que se realicen los controles correspondientes. Nosotros anexamos, pero no es de manera obligatoria, a todos los pacientes que tengan alguna alteración en la función de la tiroides, también ecografías, para ir haciendo este chequeo donde se pueden evidenciar lesiones alojadas en la tiroides. Lo importante a tener en cuenta es que esos nódulos
hasta que no midan más de 1 centímetro, no van a ser jerarquizados para el estudio. Si hay nódulos pequeños, puede ser que también eso sea producto de una inflamación misma de la tiroides y crezcan como si fueran pseudonódulos, como que son lobulaciones que generan que la glándula se vuelva un poco más heterogénea y esos micronódulos no van a tener una importancia patológica hasta que no crezcan y midan más de 1 centímetro. ¿Nos pueden causar alguna disfunción, alguna molestia? Bueno, más o menos el tema, pero ¿puede tener alguna otra preponderancia? ¿Nos puede ocasionar eso? Bueno, los nódulos tiroideos se pueden clasificar. Hace muchos años que existe una clasificación donde los clasificamos en nódulos fríos y nódulos calientes. Si los nódulos son fríos, que eso quiere decir que no tienen una función autónoma, son nódulos que si tienen un mayor tamaño deberían estudiarse para descartar que no sean malignos. Esto es un bajo porcentaje en el cual esos nódulos van a ser de patología maligna y van a evolucionar a un cáncer de tiroides. Y si el nódulo es un nódulo caliente, eso quiere decir que el nódulo tiene una hiperfunción autónoma y hace que se inhiba el funcionamiento del resto de la glándula y eso va a generar un hipertiroidismo. El hipertiroidismo es como una hiperproducción de hormona tiroidea y genera un cuadro clínico en el cual el metabolismo de las hormonas tiroideas está aumentado y eso trae aparejado todo un caso clínico, un cuadro clínico que hay que resolver y hay que hacer un tratamiento específico. Claro, y sí, y estaba pensando si en el caso del hipertiroidismo, en el caso del hipotiroidismo. Bueno, generalmente el hipotiroidismo es una disfunción donde la glándula funciona de menos. Entonces todo el metabolismo de las hormonas está disminuido y cabe destacar que la función de la hormona tiroidea es dar combustible a las células. Entonces participa en, digamos, el funcionamiento a tiempo de todos los órganos que tenemos en el cuerpo, de todo el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, si la glándula se encuentra enlentecida, también va a traer otro tipo de cuadro clínico con otros síntomas donde todo va a funcionar más lento. Y generalmente ahí es donde chequeamos la anatomía de la glándula, pero no es que un nódulo va a generar hipotiroidismo. De lo contrario, sí, un nódulo caliente puede generar hipertiroidismo. Entonces es importante evaluar el cuadro clínico particular de cada paciente y a su vez estudiar la anatomía de cada glándula. O sea que puede tener nódulos alrededor de la tiroides, pero no necesariamente puede tener un hipotiroidismo. ¿Entendí bien? Exacto. Sí, incluso pueden coexistir lesiones en la tiroides nodulares y el paciente puede tener una función tiroidea normal. Por esto que te decía al principio que muchas veces el screening de lesiones tiroideas son en pacientes que no tienen patología tiroidea y por otra razón se hacen un estudio de diagnóstico por imágenes y se evidencia la lesión, pero sin ninguna alteración del funcionamiento de dicha glándula. Quiere decir que se puede alojar una lesión sin coexistir con una alteración en el funcionamiento. Perfecto, bien. Y bueno, la persona tendrá que hacer, el paciente tendrá que hacer un seguimiento de esos nódulos anualmente como para ir viendo las dimensiones. Sí, lo importante de esto es que al momento del diagnóstico se tienen que controlar el tamaño nodular y las características ecográficas que tiene ese nódulo, que a nosotros nos hace aumentar la sospecha de que pueda llegar a ser de origen maligno. Entonces establecemos como un seguimiento de ese nódulo donde vamos a ver la velocidad de crecimiento. Si ese nódulo crece dentro de los 6 meses a un año más de un 20%, nos puede llegar a indicar que ese nódulo pueda tener un origen maligno. Entonces, ahí sí procedemos a estudiar ese nódulo mediante una punción con una aguja fina, se hace una aspiración, eso se lleva a anatomía patológica y la citología de esa punción va a arrojar unas categorías en una clasificación donde podemos
catalogarlo como benigno o como maligno. Si ese nódulo es benigno, se sigue haciendo ecografías seriadas y se va viendo la evolución del crecimiento. Si con los años persiste en el mismo tamaño, solamente lo vamos a controlar anualmente. Y si crece, vamos a proceder a otra vez escrinear si ese nódulo puede ser maligno. De lo contrario, si el nódulo en la punción arroja una patología de células malignas, esta clasificación nos da, y digamos, nos da como un aumento de la probabilidad de que ese nódulo sea maligno, y ya en algunos casos se tiene que derivar a cirugía. Estamos. Y también se hacen análisis para saber cómo está esa tiroides a nivel de la sangre. Sí, eh, siempre que nosotros llega a la consulta un paciente con un nódulo tiroideo, siempre chequeamos su función tiroidea. Si necesita alguna medicación, se le agrega al tratamiento esa medicación correspondiente, ya sea para una hipofunción, que se reemplaza con una hormona sintética, o por una hiperfunción, donde tenemos que bloquear ese hiperfuncionamiento para tratar de lograr que el paciente vuelva a un estado de eutiroidismo, que sería una función tiroidea normal. Si eso no sucede con el tiempo, hay que hacer algún tratamiento más definitivo, pero siempre complementamos el diagnóstico de una lesión tiroidea con el chequeo del funcionamiento, que puede coexistir o no, digamos. Claro, perfecto. Bueno, Gisela, sabemos que venís a Esperanza, contanos los días, para el Bueno, los horario, espero. para que nuestros televidentes puedan consultarte. Claro, bueno, la audiencia se renueva todos los años. Estamos con Dorita en los micros, y lo importante es, bueno, que sepan que los espero en los consultorios del Sanatorio Santa Fe, que se ubican en la calle Crespo 1844, y estoy los días miércoles y hacemos todas las consultas relacionadas a endocrinología y diabetes. Así que, bueno, ante cualquier inquietud, me pueden consultar todos los miércoles. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, nos veremos en próximos programas. Muchas gracias, Gisela. Bueno, Dorita, como siempre, un placer. Saludos a todos, a toda la audiencia, a vos, a todo el equipo. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, un abrazo grande.